Él siempre confió en la previsibilidad de la vida, especialmente en la seguridad de su madre anciana, que nunca se atrevería a cambiar nada. Pero, al intentar acceder a lo que siempre fue suyo, se encuentra con un misterio inesperado. La cuenta de su madre fue cerrada. Desesperado intenta entender qué sucedió y al descubrir la verdad, se da cuenta de que nada será como antes. ¿Qué descubrirá sobre el pasado y qué significará esto para el futuro de su familia? Pero antes de que arranquemos con esta historia, regálanos un like con cariño, sigue el canal y activa la campanita para no perderte ningún relato que te llegue al alma. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que una historia te conmovió de verdad? Cuéntanos en los comentarios. Aquí creemos que compartir emociones también es una forma de sanar. Vamos a seguir sembrando sentimientos bonitos por este mundo. El aire acondicionado del banco parecía dañado aquella mañana, o tal vez era solo Santiago, sudando bajo la camisa más gruesa. Entró apurado, con la tarjeta ya en la mano, moviéndose con la confianza de quien ha repetido ese ritual decenas de veces. Tarjeta, clave, dinero, siempre había sido fácil. Los números ya los tenía memorizados. Podría marcarlos con los ojos cerrados. En el cajero, su prisa era casi automática, como un hombre que aún no se ha dado cuenta de que el destino ya cambió el rumbo de su vida. Tecleó, esperó, algo parpadeó en la pantalla. Operación no autorizada. Frunció el ceño. Lo intentó de nuevo, misma respuesta. Una tercera vez, como si la máquina pudiera ceder ante la insistencia. Nada. La incomodidad se transformó en molestia. Se alejó ajustando el cuello del abrigo y fue directo al mostrador. Un joven empleado, de expresión neutra, lo miró con aire cansado. «Quiero sacar dinero de la cuenta de Esperanza Fuentes», dijo Santiago, deslizando la tarjeta sobre el mostrador. El empleado tomó la tarjeta, tecleó algo y frunció ligeramente las cejas. Un gesto sutil, pero suficiente para encender una alarma dentro de Santiago. Algo no andaba bien. «Señor Santiago». El empleado dudó, revisó de nuevo la pantalla. La cuenta de la señora Esperanza Fuentes fue cerrada. El estómago de Santiago se hundió. Parpadeó varias veces, esperando que el chico corrigiera ese absurdo, que repitiera la frase con una versión más lógica. Pero no. La frase quedó ahí, flotando en el aire, absurda y definitiva. «No, debe haber un error. Yo soy el responsable de esa cuenta. Mi madre está enferma», dijo él, sintiendo un nudo apretarse en su garganta. El empleado no se inmutó. Tecleó algo más. Revisó la pantalla y luego miró a Santiago con un tono seco, sin rodeos. La cuenta fue cerrada por la titular hace 2 días. 2 días. Santiago sintió que las piernas le temblaban por un segundo. No sabía si era el impacto o si el mundo bajo sus pies se volvía inestable de repente. ¿Su madre? ¿Cerrar la cuenta? No tenía sentido. Nunca lo había tenido, porque la verdad era que él siempre asumió que todo seguiría igual, que ella jamás haría nada. La vida, para él, siempre había sido predecible. Seguía su propia lógica, y esa cuenta formaba parte de ella. Siempre estuvo ahí, siempre sería fácil, pero ahora ya no existía. Una gota de sudor le recorrió la sien. El empleado ya había desviado la mirada, enfocado de nuevo en la pantalla, listo para atender al siguiente cliente. Para él, la conversación había terminado ahí, pero para Santiago, no. Necesitaba una salida. «Escuche, mi madre es mayor, muy mayor. A veces se confunde. Debe haber sido un error. Si pudiera reactivar la cuenta, yo puedo encargarme», dijo, apoyando ambas manos sobre el mostrador. El joven solo suspiró, como quien ha escuchado 1000 veces esa misma excusa. «Señor, la cuenta fue cerrada por la titular. Todos los fondos fueron retirados o transferidos. No hay nada que podamos hacer, nada». El estómago de Santiago dio una vuelta entera. Su rostro se encendió y su mente buscó a toda velocidad cualquier argumento, alguna grieta por donde escapar de aquella situación absurda. Pero la realidad estaba ahí, cruda,
sin espacio para reclamos. Su madre había cerrado la cuenta. El peso de lo que eso significaba comenzó a apretar el pecho, denso como cemento, su refugio seguro, el dinero fácil, esa estabilidad que nunca supo valorar. Todo había desaparecido. No era solo el dinero, era el control. Y él lo había perdido. Se dio vuelta lentamente, saliendo del banco como un hombre que acaba de recibir un golpe certero, pero aún no ha sentido todo el dolor. Afuera, la ciudad seguía igual, el tráfico fluía, la gente pasaba con prisa, los vendedores gritaban sus ofertas, pero para él todo sonaba lejano, amortiguado, como si estuviera escuchando el mundo desde debajo del agua. Necesitaba pensar, necesitaba entender. ¿Qué había hecho Esperanza? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué haría él ahora? La rabia llegó primero, rápida como una espina que rasga la piel. ¿Cómo pudo hacerle eso? Justo ahora, cuando más la necesitaba. Santiago siempre había manejado todo, se encargaba de que todo funcionara. Su madre nunca tuvo que preocuparse por bancos, números ni trámites. Él siempre llevó esa cuenta. Entonces, ¿por qué ahora? Pero bajo esa rabia, empezó a crecer otra emoción, más profunda, más vieja. Un nudo en el estómago, un sabor amargo en la boca. Miedo. Miedo a lo que se estaba dibujando frente a él. ¿Y si no había marcha atrás? ¿Y si esa puerta se había cerrado para siempre? Se detuvo en la esquina y encendió un cigarro con los dedos temblorosos. El humo subió lento, bailando contra el cielo gris. Miró la calle, pero no vio nada. Solo alcanzaba a ver el pasado. Los años que pasaron sin que él estuviera. Las llamadas que ignoró, las invitaciones que rechazó. Las navidades que pasaron sin una sola visita. La verdad era cruel. Él mismo se alejó. Soltó una risa breve y seca, sin pizca de humor. Ironías del destino. Se pasó la vida creyendo que podía tomar todo sin consecuencias, que siempre habría un mañana para arreglarlo todo. Pero ahora, por primera vez, sentía un vacío real, como si algo le hubieran arrancado, aunque, en el fondo, fue él quien lo arrancó primero. El campo siempre despertaba antes que el sol, el olor a tierra húmeda, el canto del gallo, el café burbujeando en la estufa de leña. Ese mundo no cambiaba. El tiempo seguía el ritmo de las estaciones, y quien vivía ahí aprendía a escucharlo con el alma. Pero escúchame bien, porque hay cosas que solo el silencio es capaz de contar. Esperanza. Con sus 69 años bien vividos y bien sufridos, seguía haciendo todo como siempre. Se levantaba temprano, preparaba el café, se sentaba un instante en la silla de madera del porche, mirando el campo cubierto de neblina. El calor de la taza entre los dedos era lo único cálido en esos días fríos, pero lo que más dolía no era el viento helado de la mañana, era el vacío. Tenía un hijo, un único hijo. Dicen que los hijos únicos cargan consigo un amor distinto, más intenso, como si el corazón de la madre latiera solo por ellos. Y tal vez ese fue el error de Esperanza. Tal vez amó demasiado. Tal vez dio tanto que él nunca aprendió a querer dar algo de vuelta. Cuando era niño, ella hacía de todo para que no le faltara nada. Le llevaba los mejores trozos de comida. Guardaba el último sorbo de leche para Santiago. Incluso cuando el dinero era corto, se las arreglaba para comprarle un juguete, un dulce, algo que le arrancara una sonrisa. Y él sonreía. ¿Cómo sonreía? ¿Cómo brillaban sus ojitos cuando recibía algo, cuando ella le concedía un deseo? Pero ahora, ¿dónde estaban esas sonrisas? Los años pasaron y el niño creció, pero nunca aprendió a mirar hacia atrás. Después de que se casó, las visitas se hicieron más escasas. Al principio, cada mes, luego cada 3, más tarde, solo en ocasiones especiales. Y cuando vino el divorcio, Esperanza tuvo una pequeña esperanza. Ahora volverá, pensó. Pero no. Fue entonces cuando desapareció por completo, como si ella ya no existiera. La soledad no llegó de golpe, llegó despacio, sin avisar, sin hacer ruido. No fue un impacto,
Fue una ausencia que fue creciendo, ocupando espacio dentro de la casa, dentro del pecho. Al principio, ella aún se resentía. Después, entendió que no valía la pena. Santiago venía cuando quería, y solo parecía aparecer para pedir algo. Esperanza aprendió a aceptar. Pero aceptar no significa que no duela. Y lo más duro de todo era sospechar que quizás ella misma había causado aquello. Lo habría mimado demasiado. ¿Había dado más de lo que debía? Su marido solía decir, lo que llega fácil, se va fácil. Pero ella nunca creyó eso cuando se trataba de amor. Ahora, sentada sola en el porche, mirando el campo donde alguna vez resonaron risas infantiles, se preguntaba, ¿será que me equivoqué? Esperanza nunca necesitó mucho. Siempre fue mujer de vida simple, sin lujos. Vivía de lo que la tierra le daba, y casi siempre eso le alcanzaba. Su sustento venía de vender huevos, la leche fresca de sus vacas, las verduras que cultivaba con paciencia. Era un trabajo diario, duro, pero ella conocía ese esfuerzo como si fuera parte de su propio cuerpo. El dinero era contado. Cada centavo se estiraba hasta donde pudiera llegar. Pero siempre que quedaba algo de la pensión del esposo, ella lo guardaba. Aunque al final nunca lo guardó para sí misma. Ese dinero era para un futuro incierto, para emergencias, para algo que quizás nunca llegaría. Era su seguridad, su tranquilidad, su última garantía de que, pasara lo que pasara, nunca tendría que pedirle nada a nadie. Hasta que llegó el viento. En la última tormenta, el cielo se vino abajo sobre el campo. El viento entró como fiera, aullando, rugiendo, arrancando tejas como si fueran hojas secas. Cuando llegó la mañana, Esperanza encontró el gallinero con un agujero abierto hacia el cielo. Si no lo arreglaba pronto, la lluvia se llevaría todo. Ahí, sentada en el porche, mirando los restos esparcidos sobre la tierra, supo que había llegado el momento. Tenía que usar los ahorros, algo que hacía tan pocas veces que ni recordaba la última. Santiago era quien se encargaba de eso. Cuando todavía venía, él hacía los depósitos, él iba al banco. Pero Santiago ya no venía desde hacía mucho tiempo. Entonces, esa mañana, se puso su mejor ropa, sencilla, pero limpia. Recogió su cabello canoso en un moño apretado, tomó el bolso gastado y caminó hasta la parada del autobús. El camino hasta la ciudad era el de siempre, la carretera de tierra hasta la autopista, el autobús sacudiéndose en cada curva, el murmullo de las conversaciones ajenas, mezclado con el zumbido del motor. Ya en el banco, la empleada fue amable. Tecleó algunas cosas. Esperanza notó su rostro joven fruncirse, los labios apretados. Algo no andaba bien. Señora Esperanza, hay un problema aquí. Problema. La palabra retumbó en su pecho como un trueno mudo. El saldo está prácticamente en cero, dijo la joven. El papel impreso temblaba en sus manos, una lista de retiros mes tras mes, montos pequeños, luego mayores. La misma mano sacando, la única mano que podía. Su mundo se encogió, el suelo no se abrió, las paredes no se cayeron, pero algo dentro de ella sí. Santiago, el mismo hijo para quien guardó el mejor trozo de pastel, el mismo por quien se privó de pequeñas alegrías para que él tuviera más. Él se lo llevó todo. Esperanza no lloró, no gritó, no hizo escándalo. Solo respiró hondo y hizo lo que tenía que hacer. Quiero cerrar esta cuenta. La empleada dudó, como si esperara otra reacción. Pero Esperanza no repetía dolores. Había aprendido, con los años, que hay heridas que no merecen abrirse más de una vez. Tomó lo que quedaba y se fue. El camino de regreso parecía más largo. El autobús sacudía, las calles estaban llenas, el ruido era alto. Pero nada de eso importaba. El verdadero ruido estaba dentro de ella. La pregunta que ya nunca tendría respuesta. ¿En qué fallé? Al llegar al campo, se quitó los zapatos polvorientos, colgó el abrigo en la silla. Se amarró el delantal a la cintura, tomó el balde y fue a ordeñar, porque la vida, mi amigo, esa no se detiene. Santiago alguna vez fue un hombre que caminaba con el pecho erguido, pisando fuerte.
convencido de que el mundo nunca le daría la espalda. Pero eso fue antes de las deudas, antes de las puertas cerradas, antes del teléfono en silencio. Ahora se movía como una rata de alcantarilla, siempre mirando por encima del hombro, siempre a la sombra. La vida ya no le sonreía. El alquiler llevaba 3 meses atrasado. En el primero, la casera tocó la puerta con una sonrisa tensa, cobrando con suavidad, como quien aún cree que va a recibir. En el segundo, vino más firme, sin rodeos. En el tercero, gritaba, exigía, «Santiago, sé que estás ahí dentro. 3 meses, hombre, me debes». Él contenía la respiración, quieto en medio de la sala oscura, como un animal acorralado, el corazón golpeando fuerte, la frente sudada. No tenía dinero, no tenía excusas, no tenía nada. En los últimos días, salir de casa se volvió un riesgo. La casera vigilaba los pasillos como un halcón. Si bajaba por las escaleras, podía atraparlo. Si usaba el ascensor, era cuestión de tiempo para que ella apareciera. Así que empezó a huir. Esperaba el silencio de la noche y regresaba antes del amanecer. Pero huir no hacía desaparecer el problema. Las cuentas seguían llegando, cada vez más amenazantes. Cortaron la luz primero, luego el agua. El teléfono dejó de funcionar. Los acreedores llamaban sin parar. Al principio él todavía atendía. Inventaba excusas, prometía fechas. Ahora, ni eso. El celular solo servía para mostrar llamadas no respondidas. El estómago rugía. Hacía días que comía mal. Una sopa aguada por aquí, un pan duro por allá. El poco dinero que le quedaba apenas alcanzaba para un café. La decadencia no llegó de un día para otro. Santiago lo intentó. Intentó vender algunas prendas de marca que un día vistió con orgullo. Piezas caras que compró cuando aún podía derrochar. Los compradores negociaban como buitres. Con cada prenda vendida, un poco de su orgullo se iba también. Y como Santiago nunca fue de perder, buscó otros caminos. Se lanzó a los brazos de algunas mujeres mayores, ricas, solitarias o lo bastante necesitadas como para mantenerlo por un tiempo. Usaba su encanto, contaba historias, se hacía pasar por confidente. Pero ellas no eran tan ingenuas como él pensaba. Después de todo, su mala fama le precedía. Esa era la verdad. No valía nada. ¿Y los amigos? Los amigos. Aquellos que brindaban con él, que lo invitaban a fiestas, que reían fuerte a su lado, desaparecieron. Se fueron alejando uno a uno, como ratas huyendo de un barco que está por hundirse. Pero no era por miedo a su crisis. Era porque sabían quién era. Sabían de sus trampas, sus engaños, sus sonrisas falsas. Y cuando notaron que ya no tenía nada que ofrecer, ni una excusa quisieron dejarle. ¿Y la madre? Bueno, a ella no la visitó nunca más. Trataba de justificarse diciendo que era mejor así. Que volver ahora, después de todo, después del dinero que le sacó, después de tanto tiempo perdido, sería todavía peor. Pero la verdad era que no soportaba la idea de mirarla a los ojos. Porque él sabía lo que iba a encontrar. No rabia, no odio, sino decepción. Y eso era peor que cualquier insulto. Tuvo que perderlo todo para entender que estaba solo, completamente solo. Santiago ya no era el hombre listo que siempre encontraba una salida, una excusa, un contacto. Esta vez no había nadie a quien acudir. La noche cayó y él seguía vagando por la ciudad sin rumbo. Se sentó en un banco de plaza, observando las luces de los departamentos alrededor. Adentro había familias, había hogares, personas cenando, viendo televisión, riendo. Nunca sintió tanta distancia entre él y el resto del mundo como en ese momento. ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? ¿Cuál fue el instante exacto en que cruzó esa línea sin regreso? Quizás fue en el primer retiro de la cuenta de su madre, en la primera mentira, en el primer cumpleaños que olvidó. Tal vez fue cuando empezó a creer que nunca pagaría el precio, pero lo estaba pagando. Y el precio era alto. El viento frío soplaba y él se encogió en el banco, envolviéndose con su chaqueta gastada. El hambre ya no era solo física, era hambre de algo que no sabía cómo nombrar.
El orgullo le impedía admitirlo, pero lo sabía. Tenía que volver. No por dinero, no por un techo, sino porque, por primera vez, sentía un miedo real. El miedo a desaparecer. Santiago nunca imaginó que terminaría así, viviendo al margen, sin nadie que lo llamara por su nombre. Porque un hombre que nadie espera es un hombre que nadie echa de menos. Los edificios a su alrededor seguían brillando, llenos de vida, pero él era un fantasma, vagando por un mundo que ya no lo quería. Y en el fondo, muy en el fondo, lo sabía. No fue el mundo el que lo rechazó. Fue él quien rechazó todo primero. Se inclinó hacia adelante, enterrando el rostro entre las manos sucias. Había sido tan fácil despreciar a su madre, tan fácil quitarle un poco aquí, otro poco allá, como si fuera una fuente que nunca se secaría. Ahora, él era lo que ella podría haber sido. Ella no pasó hambre, pero él le robó la paz. Convirtió a Esperanza en una mujer sin garantías, sin futuro cierto. ¿Qué sería de ella cuando el cuerpo ya no aguantara el trabajo, cuando las piernas no la llevaran más al corral? Le quitó el derecho a descansar en paz, y ahora él mismo no tenía dónde caer. Levantó la cabeza y miró el cielo oscuro. El viento helado cortaba su piel, y por primera vez la desesperación lo golpeó con fuerza. Porque, a diferencia de su madre, él no tenía una chacra, no tenía tierra, no tenía a nadie, y lo peor de todo, ya no tenía tiempo. El camino de tierra parecía más largo de lo que él recordaba. Cada bache, cada curva estrecha, cada árbol retorcido a lo largo del trayecto parecía juzgarlo, como si la propia tierra supiera quién era y lo que había hecho. El hijo pródigo volvía, pero sin gloria. El olor a campo, húmedo tras la lluvia de la noche anterior, se mezclaba con el viento frío que cortaba su piel. El tiempo allí parecía detenido, pero Santiago sabía que no era cierto. Porque él mismo había cambiado, y porque Esperanza, ella no podía ser la misma. Llegó al portón de la chacra y dudó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvo ahí? No sabría decir. Todo seguía igual y, al mismo tiempo, diferente. El patio de tierra, las gallinas escarbando sin apuro, el viejo porche de madera descascarada. Golpeó la puerta, sintiendo la garganta seca. Pasos lentos se escucharon del otro lado. La manija giró, la puerta rechinó y entonces, ahí estaba ella, Esperanza. Pero no era la madre que él recordaba. Esperanza parecía más pequeña, más delgada. El rostro marcado por el tiempo se veía aún más cansado. Los ojos, aquellos ojos que un día lo miraron con ternura, ahora eran solo un espejo vacío, sin rabia, sin sorpresa, solo un cansancio profundo, como alguien que ya no espera nada, y cuando habló, fue como una cuchilla fría en el pecho de él. «¿Qué quieres, Santiago?», dijo ella sin parpadear. Las palabras le atravesaron el pecho como una hoja afilada. Nada de hijo, nada de cuánto tiempo, nada de ¿estás bien? Solo eso. ¿Qué quieres? Como si fuera un desconocido, como si fuera un mendigo tocando a la puerta para pedir limosna, y en cierto modo, eso era exactamente lo que era. Santiago abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Porque ¿cómo se justifica uno después de años de abandono? ¿Cómo se repara lo irreparable? Quiso decir que lo sentía, que nunca debió alejarse, que se arrepentía de cada segundo sin verla. Pero todo sonaría a mentira. Y Esperanza, él lo sabía, ya había escuchado demasiadas. «Fui un pésimo hijo», dijo por fin. Esperanza soltó una risa breve, seca, sin humor, sin alegría, sin paciencia. «¿Eso es todo?», dijo, cruzándose de brazos. Santiago parpadeó. «¿Qué?», preguntó sin entender. «Eso es todo. Vienes hasta aquí después de todo y me dices que fuiste un pésimo hijo y esperas qué», dijo ella sin cambiar la expresión. Él tragó saliva. «Yo…», intentó sin encontrar palabras. «¿Tú qué, Santiago?», dijo ella, dando un paso hacia adelante. Y esta vez había rabia. La voz de ella tembló. Él sabía que la había hecho sufrir, pero peor aún, la había hecho dudar de sí misma.
porque Esperanza pasó mucho tiempo preguntándose en qué había fallado, qué error cometió para criar a un hijo como él. ¿Tú crees que no lloré? ¿Que no me pregunté 1000 veces cómo llegué a criar a un hijo que me abandonó como si yo no valiera nada? Como si fuera una carga, un estorbo, una piedra en tu camino, dijo ella, con la voz amarga. Santiago cerró los ojos, con el pecho ardiendo por dentro. Merecía cada palabra. Tú me olvidaste, Santiago. Me borraste. Como si yo fuera un problema que desaparecería si simplemente mirabas hacia otro lado, dijo ella, sin dudar. Santiago apretó los puños. El peso de la culpa se volvió insoportable. Mamá, te pido perdón, dijo él en voz baja, casi sin aire. Esperanza apretó los labios. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió otra vez, estaban empañados, pero no cayó ni una sola lágrima. Ya había llorado demasiado por él. ¿Perdón?, repitió, casi con desprecio. Santiago sintió que el pecho se le hundía. ¿Tú crees que no quise perdonarte? ¿Que no soñé en cada noche vacía con verte volver?, dijo ella, con la voz quebrada. Santiago sintió que una lágrima le caía por la mejilla, pero no se atrevió a limpiarla. Tú volviste porque me necesitabas, no porque entendiste lo que hiciste, dijo ella, clavando las palabras como cuchillos. El silencio fue ensordecedor. Pero lo entendí, dijo él, casi sin voz. Esperanza lo miró largo rato, observándolo, poniéndolo a prueba, y entonces suspiró. Aquí siempre habrá un cuarto, Santiago, dijo ella, cansada. Sintió el pecho abrirse, pero antes de que pudiera respirar aliviado, ella cortó toda esperanza fácil. Pero no será gratis, dijo ella, fría. Él asintió, sin fuerza para discutir. Lo sé, dijo, apenas audible. Esperanza lo miró una vez más, luego se dio vuelta y abrió la puerta. El sol sale temprano. Espero que no hayas olvidado cómo se agarra una asada, dijo sin mirar atrás. Y Santiago entró, no como hijo, sino como un hombre que necesitaba demostrar que aún merecía ese lugar. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Santiago sintió el peso de la asada en sus manos. No era como las pesas del gimnasio que solía levantar, frías, estables, predecibles. La asada era traicionera, exigía ritmo, técnica y fuerza. Y él no tenía ninguna de las tres. La tierra estaba dura después de varios días sin lluvia. Cada golpe de la hoja contra el suelo devolvía un rebote que le dolía hasta los codos. El sudor comenzó a brotar antes incluso de que el esfuerzo valiera la pena. Y allí, en medio de la tierra seca, Santiago entendió algo muy simple. El cuerpo humano no fue hecho para vivir en el exceso, pero tampoco fue hecho para la ociosidad. El olor del corral se mezclaba con el viento tibio de la mañana, trayendo consigo el aroma fuerte del ganado, del heno humedecido por el rocío y de la madera rústica de los cercos. Santiago siempre odió los olores intensos. Perfumes demasiado penetrantes, comidas muy especiadas, cualquier cosa que pareciera invadir sin permiso. Pero ese olor contaba una historia. Era vida en movimiento, realidad sin filtros. Los dedos empezaron a doler tras la cosecha de las hortalizas. Él pensaba que lo peor sería agacharse y levantarse, pero no. El problema era la repetición, el contacto directo, el músculo que se quejaba por un trabajo que no sabía hacer. Esperanza observaba todo a distancia. No intervenía, no decía nada. Su silencio no era desprecio ni castigo, era una prueba. Santiago necesitaba sentirlo en la piel. Necesitaba entender sin que nadie le mostrara el camino. La madre se limitaba a mirar, con la calma de quien ya lo ha visto todo. No había prisa para que él aprendiera, pero tampoco había promesa de que habría tiempo para todo. Las manos de Santiago estaban enrojecidas, los dedos rígidos después de tanto esfuerzo. Pero su mente, es así, estaba más clara que nunca. Poco a poco, empezó a notar detalles que antes le parecían insignificantes. La forma en que su madre organizaba los sacos de alimento para facilitar el trabajo del día siguiente. La manera en que sabía lo que cada animal necesitaba solo con mirarlos,
cómo caminaba por la chacra sin apuro, pero sin perder el tiempo. Nada era aleatorio, nada era desperdicio. ¿Cuántas veces pensó que su madre simplemente repetía una rutina sin sentido, sin notar que todo ahí era resultado de decisiones precisas? Fue entonces que comprendió la diferencia entre trabajar y explotar. En la ciudad, todo parecía una negociación. El jefe que exprimía a sus empleados y los empleados que trataban de engañarlo cada vez que podían. El juego de intereses, la búsqueda constante de ventaja, esa sensación de que solo existían ganadores y perdedores, allí no. Allí el trabajo era supervivencia, era necesidad. Cuando Esperanza ordeñaba a la cabra, no era solo para sacar leche, era para asegurarse de que el animal no enfermara. Cuando separaba a las crías más débiles del resto, no era por crueldad, era para darles una mayor oportunidad de vivir. El campo no era como el mundo de Santiago, donde el trabajo existía solo para generar ganancia. Allí, el trabajo tenía propósito, tenía raíz. Y, de algún modo, eso dolía más que las ampollas en las manos. ¿Cuántas veces había visto a su madre como alguien que se aprovechaba de él? ¿Cuántas veces se quejó de pequeñas tareas mientras ella pasaba los días bajo el sol y la lluvia? Tal vez era solo el cansancio hablando, pero algo dentro de él estaba cambiando. Lo que antes parecía un castigo empezaba a tener un significado distinto. El sudor y la tierra bajo las uñas, que al principio eran signos de derrota, comenzaron a pesar de otro modo. No era solo esfuerzo, era pertenencia. Nunca perteneció a nada, nunca se comprometió con nadie, y ahora estaba ahí, entre cercas de madera y hileras de hortalizas, preguntándose qué significa realmente formar parte de algo. Cuando el día llegó a su fin, Santiago se dejó caer en la silla del porche con un vaso de agua fría en las manos. Los músculos temblaban, la espalda ardía y sentía cada parte del cuerpo protestar, pero la cabeza estaba liviana. Esperanza se sentó a su lado, la mirada perdida en el campo abierto frente a ellos. El silencio entre los dos no era incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, no había resentimiento ni preguntas sin decir, hasta que él rompió el silencio. «Mamá, ¿algún día vas a perdonarme?» Ella no giró el rostro. Apenas soltó una sonrisa leve, casi imperceptible. «El perdón ya lo di. Lo que tú hagas con él solo el tiempo lo dirá, pero recuerda, no he olvidado». Santiago guardó silencio. Esperaba un discurso, una charla larga, quizás hasta un sermón. Pero no vino nada de eso, solo esa mirada firme y serena que parecía atravesarlo todo. El perdón no era una recompensa, no era una promesa de que todo volvería a ser como antes, era un gesto silencioso, sin garantías, sin condiciones. Esperanza no le dijo que confiaba en él, y él sabía que quizás nunca lo diría, porque la confianza no se pide, se construye.